Bueno, buenas tardes, un nuevo miércoles y como todos los miércoles a las 18 horas, una nueva emisión de Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica, ahora por el 32.1 de la televisión digital abierta. Y bueno, ha pasado una nueva semana y seguimos sin noticias de Sebastián Maldonado. Desde este programa volvemos a sumar nuestra voz a todos los que exigen la aparición con vida y el castigo a los responsables de esta desaparición forzada. Y bueno, pasaron las PASO, ya pasó la efervescencia del análisis de los datos fríos, de qué diferencias, cuántos votos más, cuántos votos menos, y una vez que bajó esa espuma ha comenzado una discusión entre los ámbitos intelectuales de izquierda y también de ciertos sectores del kirchnerismo acerca de si ya Cambiemos es un partido nacional que puede reemplazar a alguno de los partidos históricos, si se está construyendo una nueva subjetividad, si esta nueva subjetividad culminará con una nueva hegemonía política en el país, o esa hegemonía política ya está instalada, etcétera, etcétera. Una discusión que en ciertos niveles es bastante interesante. Y para introducirnos nosotros en esa discusión, estaba con nosotros Blas de Santos, médico, psicoanalista, codirector de la revista El Rodaballo y autor de La Fidelidad del Olvido. Y también Fernando Rosso, periodista, director de Izquierda Diario y autor y coautor del libro Existe la clase obrera. Bueno, con todos ellos vamos a conversar de estas cosas dentro de un momento. Ahora quiero decirles que hemos confirmado que la asociación APREM de la zona de Luján y alrededores, que desde hace 25 años entrega a determinados programas el premio Negrito Manuel, ha ternado a dos programas de esta emisora, al programa Dale Fuego y también a este programa, Miserias de la Economía, en el rubro programa de política. Así que bueno, estos premios se entregan el sábado, agradeceremos esta nominación y además estaremos expectantes a ver si conseguimos algún premio, que será producto del esfuerzo durante muchos años de todo el equipo de Barricada TV. Ahora sí, vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora. El saludo a nuestros amigas y amigos de Barricada TV. Por primera vez, yo creo casi en el Cono Sur, un canal gestionado por sus trabajadoras y sus trabajadores, ha generado esta posibilidad después de una pelea tan desigual, tan titánica que han llevado, un camino tan largo, pero ahí están arribando, han cruzado el Rubicón finalmente. Los amigos y las amigas de Barricada TV están transmitiendo para Capital Federal, que hoy Barricada esté presente con toda una programación absolutamente distinta a cualquier tipo de televisión, más en la televisión digital abierta, es realmente un bálsamo en estos tiempos tan delicados y de tanta jauría y caverna mediática. Porque el mundo ha sido siempre machista. Yo por eso me declaré y soy feminista. Y creo que la revolución socialista debe ser feminista. Y esa es una de las grandes degeneraciones del capitalismo, es machista, pues. La exclusión en el capitalismo es muy grande. Porque el gobierno está mal acostumbrado a que sus mujeres estén desarregladas, estén sucias, anden, tú sabes, sin maquillaje. Pero más grande aún es la mujer. La injusticia es mucho más grande en la mujer y contra la mujer. La discriminación, la explotación, la pobreza, la miseria, golpea mucho más a la mujer. Y sufre mucho más la mujer que el hombre, la miseria, la pobreza y todas sus manifestaciones y sus degeneraciones.
Estamos nuevamente en el aire. Fernando Rosso, Blas de Santos, gracias por dedicar un poco de su tiempo y venir aquí al programa. Bueno, escucharon la introducción. ¿Qué primeras impresiones le provoca a ustedes, a cualquiera de los dos o a los dos, los resultados de las recientes elecciones, los resultados provisorios de las recientes primarias? No, más allá de los análisis específicos, lo que apareció como novedad es cierta alusión a que había habido como un predominio o una influencia de lo subjetivo por sobre lo económico o lo más objetivo o material. Digo que eso es de alguna manera la prensa decía eso, aludiendo a muchas cosas, aludiendo a las identidades culturales, a las identidades de clase, a los pensamientos, a las políticas, pero como que hasta ahora este análisis más directo de clases bajas votan tales candidatos, clases altas tienen los otros, bueno, aquí hay una especie de ensalada o de transformación. La economía no jugó el rol que se pensaba que iba a jugar. Sí, no sé si muchas veces lo jugó, pero que esta vez fue evidente y que lo tomaron como dato. No creo que eso es más como una advertencia teórica, es una advertencia del gobierno, del Estado o de los factores de poder. Dijeron, bueno, acá hay algo que pesa por encima de las determinaciones más concretas. Y me parece que eso sirve para pensar subjetividades, pero en su diferencia, bueno, con lo que significa sujeto. Subjetividades son cómo se representa cualquier individuo a sí mismo, fundamentalmente en base a cómo conoce la realidad, a lo que le gusta, a lo que quiere, a lo que espera o a lo que quiere creer de lo que le prometen unos u otros, ¿no? Entonces es una virtualidad, es una referencia que hace que lo que quisiera para sí o lo que siente como que tiene claro respecto de a quien quiere, a quien no quiere, se le hace certeza. Sujeto es algo que trasciende ese nivel y es cuando un individuo percibe ese nivel de subjetividad, aquello que le aparece como evidente y como cierto, y trata de buscar las causas. ¿Por qué él, suponete como en las novelas, por qué hijo de un monarca tiene fantasías de que es hijo de una campesina, ¿no? O por qué una chica en las telenovelas que trabaja en servicio doméstico sueña con el dueño de casa, ¿no? Ahí hay una distancia entre la subjetividad y el sujeto. Vamos a avanzar sobre esto si se está construyendo una nueva subjetividad. Pero Fernando, ¿vos cómo ves esto? Yo en principio veo que estuvo como sobredimensionado los números en términos políticos, no estrictamente políticos electorales, digamos. Estuvo como sobredimensionado los números de Cambiemos, ¿no? Evidentemente salió primero a nivel nacional, pero la verdad es que salió primero con el 35% de los votos, si se suman todos los votos de la coalición a nivel nacional, dentro de lo cual hay provincias como Mendoza o Córdoba, donde tiene peso el radicalismo, digamos, un poco más contradictorio. La impresión que me da es que estuvo mucho más polarizado de lo que verdaderamente, creen que es ese triunfo. Es verdad, para tomar con lo que plantea Blas, dialogar con lo que plantea, que se plantea una discusión histórica de cuáles son los cambios del sujeto, ¿no? Del sujeto histórico obrero, que es distinto al trabajador que nosotros conocimos durante todo el siglo XX, a esas nuevas aspiraciones. Algunos lo llaman que el PRO logró interpelar el voto aspiracional. Leía un artículo recién que en la Argentina el 73% de las personas se creen de clase media, se autoperciben de clase media. Pero yo creo que todo eso es más contradictorio, para decir algo en principio, de una definición, digamos, de lo que tuvo ese primer impacto, digamos, que es como que se dijo que el PRO, bueno, vienen por todo y nos van a pasar por encima, ¿no? Ahora, yo tengo la impresión de que este voto fue un poco más clasista que el del 2015, porque el voto a Cambiemos en el 2015 fue muy homogéneo. En cambio ahora son muy claras las zonas de zona norte y eso de Cambiemos, y la de tercera sección para abajo del macrismo, de sectores de izquierda, etc. Ahora, al mismo tiempo, lo que hay que registrar es que en esos sectores donde Cambiemos perdió, pero achicó la diferencia con respecto al 2015. O sea, esto lo que le da, bueno, Cambiemos sacó 2 puntos más, tomando globalmente a nivel nacional, que en el 2015. Y esto es lo que le permite
decir a Cambiemos, bueno, la sociedad refrendó el camino por el que vamos, ¿no? Ahora, ¿hay en marcha lo que decías vos, un nuevo policlasismo? Mirá, eso me parece que es una cosa a ver, a estar pendiente, pero para eso me parece que hay que tener claro desde dónde se lo puede pensar. Por ejemplo, cuando hace muchísimos años, casi tanto como cuando vos militabas, nosotros en la izquierda de entonces, la izquierda trotskista de entonces, considerábamos las determinaciones objetivas, materiales, como definitorias de la lucha de clase y de ahí la política. Pero hablábamos del factor subjetivo. El factor subjetivo era la conciencia y la conciencia era el partido. Vale decir, en ese razonamiento lo que pesaba era la idea que algunos, por medio de su experiencia, su conocimiento y sus referencias teóricas, asignaban como lo real y lo cierto y la verdad. Entonces el partido encarnaba eso. Había una potencialidad en la sociedad, sobre todo en la clase obrera, por su condición de productor y de serle apropiada la plusvalía, potencialmente destinado a recibir esa verdad por parte de la conciencia que encarnaban los partidos. A mí me parece que ese paradigma, no sé si vendrá otro, pero ese paradigma está en crisis o está en discusión. Nadie dice que porque sos obrero no vas a usar las cosas que ves que la publicidad te ofrece, ni porque sos obrero no vas a querer veranear en tal lado o en tal otro. A lo mejor a nivel de deseo nada más. Pero hay una instalación en la subjetividad que a pesar del sujeto o a partir de deseos del sujeto se identifica con valores y con intereses que son de otras clases. Y nosotros decíamos, es un obrero, tiene moral obrera, trabaja como obrero, lucha como obrero y está destinado a ser un revolucionario que hace la revolución. O sea, es que en la época que yo trabajaba en ferrocarriles, sí, había un compañero que me criticaba porque yo fumaba Chesterfield. Bueno, bueno, nosotros también teníamos siempre en las asambleas del partido que se hacía, siempre existía un personaje que le llamábamos el obrero consciente, porque era había otros obreros, pero había uno que encarnaba ese obrero que había trabajado toda su vida, que era pobre, que nunca había hecho plata, que siempre estaba al lado de los obreros, que siempre se había sindicalizado y que aparecía en los congresos vestido de traje, humilde, pero aparecía. Entonces había una especie de interpretación, lo que se llamaba teoría del reflejo. La conciencia reflejaba lo que la realidad era. Entonces el tipo que era obrero, en su conciencia, como en una cámara de fotos, aparecía esas verdades. Que había lucha, que había desigualdad, que había injusticia y que él, como obrero, tenía que pelear contra eso. Sí, a mí me parece interesante. Si se cayó ese paradigma, desde mi punto de vista, está muy bien que se haya caído, ¿no? Porque bueno, me parece que es... la distorsión, digamos, entre condición de clase y conciencia de clase está en los clásicos también, ¿no? Desde Marx para adelante, o sea, no que necesariamente un trabajador, y ahora está en lo que llaman la posmodernidad, que sería para discutirlo mucho, está como mucho más a flor de piel, ¿no? Ahora, yo destacaría del dato político de esta elección, porque efectivamente en la tercera sección electoral, bueno, creo que el peronismo y Cristina arrasaron en la matanza, básicamente, pero tercera sección electoral, que es el sector más pobre, Cambiemos también, tuvo su llegada. Yo no puedo, digamos, desligar eso del Estado. Que los partidos son muy estadocéntricos. Y el peronismo lo estudió Rodrigo Sarazaga, que es un cura jesuita, que me resulta rarísimo coincidir con un cura jesuita, pero que habló, digamos, de cómo se difuminó y cómo se dividió, disgregó en los sectores populares, ¿no? Incluida la clase trabajadora. Y que dentro de eso cumple un rol muy importante la asistencia estatal. Y Vidal, María Eugenia Vidal, la gobernadora del PRO, no cambió mucho eso, digamos, no cambió mucho las prácticas de la caja para manejar a los intendentes y los intendentes manejando la asistencia social. Entonces, las condiciones de los sectores populares del 2014-2015 a hoy no es que vivían en un paraíso y hoy están en el infierno que no logran reconocer. Fue mucho más gradual y en eso entró mucho el consenso negativo de todo, incluidos los medios, todo, y las propias prácticas del gobierno anterior. Además, el macrismo, por ejemplo, no desarmó la red asistencialista que heredó del gobierno anterior. Al contrario, la expandió.
la expandió. Incluso el programa Argentina Trabaja, que ellos mismos lo acusaban de clientelismo, lo han mantenido, ¿no? E incluso se suponía que iban a privatizar, hasta ahora no privatizaron nada. No, y te agrego una cosa más, las organizaciones sociales, llamadas organizaciones sociales, que hay de todo tipo y color, como sabemos nosotros, pero hay algunas que son fuertes, que negociaron con el gobierno y le dieron gobernabilidad, y la CGT que le dio gobernabilidad increíblemente, ¿no? Tenemos que ir a un corte, enseguida regresamos. Digo, y cada vez son más las fuerzas de seguridad que se destinan directamente a los barrios humildes. Esto habla de la discriminación, esto habla del control que quieren generar en esos barrios y que termina perjudicando a esos pibes que parecería ser son el foco de la inseguridad para esos grandes medios de comunicación que han instalado la figura del pibe chorro y que han logrado que una gran parte de la sociedad pida cada vez más medidas de control para ellos, ¿no? Me parece que los jóvenes periodistas que trabajan en condiciones de muchísima dificultad, porque siempre el dueño del medio es el que va a dictar la línea, de todas maneras, me parece que hay una generación de jóvenes que lo tienen a Rodolfo Walsh de maestro y me parece que es un buen maestro. Nunca del periodismo alcahuete, ¿verdad? O sea, si alguien que practica el periodismo obsecuente y alcahuete quiere elogiar a Rodolfo Walsh, bueno, no tenemos por qué creerle, porque Rodolfo Walsh no era un maestro de la alcahuetería, era un maestro de una práctica periodística que se relaciona con la denuncia de los atropellos y los abusos del poder. En ese lugar sí, Rodolfo Walsh nos enseña a todos. Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. Bueno, ya estamos nuevamente en el aire. A la luz de estos resultados, de los del 2015, ¿se puede hablar que hay cambios en el régimen o en el sistema de partidos? Es decir, hay una declinación de partidos históricos. El radicalismo ha sido ganado por el ala más conservadora, excluyeron al progre alfonsinismo y ahora está totalmente subordinado a la dirección política del PRO, etc., ¿no?
El viejo Partido Socialista, que está en crisis desde el primer peronismo, pero en el baluarte que tenían en Santa Fe, ha roto la alianza con el radicalismo, por lo tanto no le va bien y no le va a ir muy bien tampoco. Y el peronismo está en declinación. No sé si leyeron la pregunta que se hace Juan Carlos Torres, que dice, al peronismo le llegó su 2001. Claro, si hubiera una caída de todos estos partidos históricos, hay un ascenso de un partido de derecha que está a la luz todos los días, ¿no? ¿Cómo es eso? El lunes, de casualidad, vi a Pañi que estaba hablando con Alain Rouquier, el sociólogo, que es un especialista en política latinoamericana y en peronismo particularmente. Y le preguntaba cuál era la particularidad y las razones de la sobrevivencia del peronismo a tantos cambios de la situación económica, política, ¿no? El golpe. Y él dijo, la propiedad y la virtud del peronismo es poder adecuarse a cualquier situación, subirse a cualquier ola. Así pasó Perón, Menem, cualquier tipo de populismo o cualquier tipo de autoritarismo o militarismo. Además, incluso sus gobiernos, decía Rouquier, fueron autoritarios pero democráticos, en cuanto que había elecciones, había Cámara de Representantes y se votaba. Entonces, esa capacidad, esa adecuación, lo de la tercera posición, no era una retórica, era la manera de mezclar distintas cosas, como la comunidad organizada, como la oposición entre el socialismo y el capitalismo, ni una cosa ni la otra. Entonces, las posibilidades de que haya, bajo los íconos del peronismo, el nacionalismo, el autoritarismo, los sindicatos, el eje estructural que significa el ejército y todo eso, se reconstituye un peronismo y es posible. Posible, sí, según para dónde venga la cosa. Pero de todas maneras, los cambios que se han acumulado en la estructura productiva desde hace 40 años, ¿no? El regreso de la renta agraria como potencia determinante para todo este periodo y bastante más, me parece. El ascenso del comercio y la finanza y el deterioro de la industria. ¿No golpean en cierta manera toda esa base del peronismo? Esta nueva subjetividad que se están construyendo, ¿no tiene que ver con estos cambios? Fíjate vos lo que pasó en los 60, los 70, cuando la juventud se hizo peronista y guerrillera. La capacidad de absorción y de la capacidad de contención de los símbolos del peronismo para cualquier otro significado es el trabajo de Laclau. Hizo eso. Hay que constituir, y Perón es el mejor ejemplo, un símbolo que contenga casi cualquier referencia y cualquier reivindicación. Entonces Perón es el trabajador, es el macho, es el milico, es el autoritario, es el que fue a refugiarse en todas las dictaduras latinoamericanas, y al mismo tiempo es un libertador, es un sacrificado. Yo creo que, digamos, hemos matado el peronismo muchas veces, ¿no? Entonces no vamos a volver a repetir el mismo crimen porque no estaría bien. Ahora, yo veo una crisis importante de los partidos históricos que no es sinónimo de la emergencia de un partido nuevo histórico, que es lo que dice el politólogo Julio Burman, que es más bien liberal, ¿no? pero que dice que está surgiendo un partido nuevo, porque si vemos el peronismo sufrió la división de masa, una parte en el 2013, ahora tiene una división entre peronismo y kirchnerismo. Sus bases estructurales es muy sugerente lo que dice Torre en esa revisita que hizo a su artículo de los huérfanos de los partidos, digamos, que lo escribió hace como 15 años y volvió a escribir ahora. Eso no quiere decir que no se pueda reconstituir, depende de los avatares, de cómo le vaya al PRO, de si pueden aplicar un ajuste o no, etc. Ahora, yo creo que Cambiemos todavía, si se quiere, los partidos históricos resolvieron a su manera y limitadamente alguna tarea histórica. El radicalismo incorporó a las clases medias y a los ciudadanos de clase media a principios del siglo pasado. El peronismo dio lo que algunos llamaron la ciudadanía de la clase obrera, ¿no? Con sus limitaciones, regimentando a los trabajadores con los sindicatos, todo lo que hemos discutido históricamente. ¿Cuál es la tarea histórica que tendría que robarle la clase media a los radicales? Bueno, puede ser, pero todavía en términos de lo que se plantea de las transformaciones revolucionarias, como ellos lo llaman, contrarrevolucionarias sería en términos de contrarreforma, no ha hecho ninguna, y bueno, eso sería con la discusión de hegemonía, ¿no? Si lograron alguna digamos, composición hegemónica nueva que permita
un tiempo de claro, ahí dirección. tienen un viento a favor la derecha en el sentido de que el capital mundial globalizado ha puesto en el centro el mercado, lo ha puesto como medida de valor de todos los valores y de alguna manera hay una especie de cooptación del mercado de las subjetividades, ¿no? El mercado es el lugar donde se realizan las individualidades, ¿no? Eso juega a favor de Cambiemos. Ahora, al mismo tiempo, ¿cuál es la sustentabilidad del proyecto de Cambiemos? No solo un proyecto del ajuste inmediato, que yo creo que no es solo el partido del ajuste, Cambiemos, ¿no? Cambiemos tiene un proyecto de reestructuración del capitalismo argentino de largo plazo, por eso necesita por lo menos otro periodo más, ¿no? Pero ¿hasta dónde es sustentable eso? Sustentable no solo en términos económicos, sino también en términos sociales, podríamos, ¿no? También podríamos preguntarnos hacia dónde apunta la política desde la izquierda respecto de estas nuevas potencialidades de la subjetividad. Entonces, si ha cambiado la estructura y la forma de dominación y la forma de Estado, ¿cómo poder seguir insistiendo en una política casi hegemónicamente reivindicativa, ¿no? De reclamarle al Estado? Si cuando lo que nos interesa a nosotros es cómo se construyen sujetos anticapitalistas o que luchan contra la dependencia del capitalismo, ¿por qué seguir reclamando al Estado y sobre todo seguir reclamando al Estado ajuste de salarios? Cuando está visto que la relación, el factor de dominación mayor del capitalismo en este momento es lo que vos decías, es el consumo. Es instalar el deseo de consumo por sobre lo que era antes el acicate del hambre, de la desocupación, de la falta de vivienda. Como que están independizados, la gente sigue teniendo necesidades básicas, luchando por esas necesidades, pero de repente la que lo vio en su locura, la Lilita Carrió dijo, la gente en la Argentina quiere ser de clase media. Lo dijo como provocación, pero con un grano de verdad. No porque algún sistema económico se lo pueda dar. Precisamente eso prueba de que se independiza el efecto subjetivo que tiene la ilusión de ser de clase media por sobre la realidad de que ningún partido consigue ser de clase media universalmente, como ningún país consigue que el nivel de vida de Estados Unidos lo tenga todo el mundo, porque el mundo reventaría, no tendría energía, no tendría agua, no tendría nada. Pero sigue pensando todo el mundo, ¿a dónde te irías a vivir? A Estados Unidos. ¿Cuál es el mejor país? Estados Unidos. Están la gente luchando por eso porque considera el ideal. Y el ideal pesa más en su fantasía que la realidad de los lugares y la prueba de los que no todos tienen los beneficios de ser ciudadano norteamericano en Estados Unidos, aunque lleguen. Si me permitís, tres cosas, digamos. Una, el mundo lo veo un poco más contradictorio del capital armónico de la época de oro de la globalización de hace 10, 15 años. Estuvo el Brexit, están las peleas en la Unión Europea y la vuelta del Estado, digamos, y de las fronteras, ¿no? El mismo Trump es un fenómeno más contradictorio que la globalización misma y que afecta inclusive a la Argentina. Dos, digamos, no lo desligo yo a eso de las luchas concretas, para decir algo de las tareas de la izquierda, ¿no? PepsiCo. Una cosa se hubiese hecho esa pelea, que sindicalmente no se ganó, digamos, y están peleando todavía, que se hubiese dejado pasar como si nada y se cierran fábricas y no hay problema. O sea, no es solamente el problema salarial, ¿no? Y tercer elemento, me parece que no podíamos dejarla fuera en este momento, que para preguntarnos por el PRO, es la crisis por Santiago Maldonado, ¿no? Que interpela a un aspecto que el PRO quería tomarlo de costado o ir olvidándolo. De hecho, tuvieron que mandarlo a Alemania exiliado a lo pérfido cuando dijo, fue a hacer instrucción cívica a Alemania, ¿no? Cuestionó los 30.000, tuvo una marcha del 2x1 y ahora caló tan hondo en la sociedad el reclamo por Santiago Maldonado que ellos, que son estudiosos milimétricos de las redes sociales, se dieron cuenta y dieron un giro y salieron a hablar. ¿Cómo va a terminar esa crisis? Que no la quiero hacer la crisis final, ni mucho menos, pero ahí hay una contradicción entre la hegemonía pro y... Claro, y es interesante cómo ante un cisne negro como lo de Maldonado, el gobierno no tiene respuesta, ¿no? Es muy dubitativo, ¿no? Ahora, yo no... No tiene tiempo de desarrollo porque las formas de dominación, muchos piensan que las formas de dominación en este momento del capitalismo es el consenso, no la coacción como en otros tiempos. No quiere decir que no la van a utilizar. Yo creo que los primeros en utilizarla cuando vean peligrar la propiedad van a ser de la derecha. Eso. Pero en este momento hay una especie de
de utilización de la propaganda, de la ideología, de los valores, de las ilusiones, de las promesas, por sobre la represión. Ahora, eso está en un equilibrio muy inestable. Y bastaría que, sobre todo, en un equilibrio, pero también en una realidad de fuerzas empujan que tratan de utilizar cualquier cosa para derrotar al adversario. Porque la legitimidad de la marcha del otro día no se podía haber logrado si no había un consenso muy grande. Pero también era fogoneada por gente que le veía la posibilidad de patearle los tobillos al macrismo. Entonces hay que ver ese equilibrio, pero no confundirse con eso. Pero es una situación que es interesante, porque los resultados electorales en muchos sectores hay como un sentimiento de derrota fenomenal, de aplastamiento. Ahora, eso no se condice con que cada vez que hay un hecho concreto, las movilizaciones son de una masividad como no había en otras épocas, ¿no? Porque 100.000, 200, 200... Porque está separado eso. Puede haber de repente una manifestación como hubo cuando en los indultos, en el menemismo, que nunca se vio una manifestación así en el país, y el menemismo siguió imperando y siendo hegemónico y siendo votado. Hay como un divorcio. Hay la tarea que resolvió el menemismo, y que leía en un artículo de Claudio Katz interesante hoy, es que la tarea que resolvió el menemismo entre el 89, con la hiperinflación como disciplinante, ¿no? Y entre el 89 y el 91 fue haber infligido derrotas materiales concretas, que hoy muchas continúan, porque no es que se recuperaron, digamos, derechos, ¿no? Se recuperó una recomposición social de la clase trabajadora, pero no una recuperación histórica de derechos, que se mantuvo la flexibilización laboral y un montón de cosas que ya hemos discutido. Ahora, yo insisto, a mí me parece que son dos niveles. Uno, discutir los cambios de la conciencia y de la subjetividad, que son complejos y problemáticos, y otro, discutir instituciones también, como por ejemplo los sindicatos, digamos. Los sindicatos que tienen un dominio totalitario en muchos lugares, por ejemplo, en Mata, digamos, no sé, ¿por qué esos trabajadores están quietos cuando los suspenden y todo lo demás? Una parte puede ser por su subjetividad, otra parte puede ser porque lo mandan al frente y los hacen echar. Y como diría Jorge Asís, que es un inefable, ¿no? Pero que a veces dice cosas creativas, está lleno de dadores voluntarios de subjetividad, de gobernabilidad, digamos. Claro. Los diputados del peronismo que le votaron todo, si no el PRO sería mucho más cuestionable. Bueno, esa es parte del aparato de dominación, y digo, es consenso, pero es presos políticos ilegales, Milagro Sala en Jujuy, más allá del cuestionamiento de Milagro Sala, ilegal, Facundo Jones Wala, ahora que se demostró en Chubut, y otros más, no me acuerdo el nombre, Santillán en Formosa, no sé, Sebastián Santillán en Formosa, que también del pueblo Huichi, digamos, y le han soltado la cadena a las fuerzas represivas, que yo no sé si está en cisne negro. Es cisne negro por las envergaduras que tiene, pero dentro de cómo era el relato del PRO, de pongamos orden, tenemos que la protesta no va y todo lo demás, un gendarme o varios se le pueden haber subido a esa moto y pasarse de mambo, ¿no? Sí, es muy probable eso, pero digamos, me parece que es un hecho, si bien uno puede correlacionarlo con el anterior, es un hecho que supera todo el nivel del anterior. Yo ahora pensaba... Esto que hablábamos de la importancia del consumismo, etcétera, ¿no? Que es algo que viene de antes, porque uno, si recuerda el gobierno anterior, Cristina Fernández de Kirchner decía cada rato el capitalismo de consumo. Le faltaban un par de materias, ¿no? Ahorro, inversión, etcétera, pero el capitalismo de consumo, y todo fue alimentar el consumo a como diera, ¿no? Sin ver los límites que eso tenía, porque no se podía seguir emitiendo dinero así a rajatabla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno piensa que esto tiene, lo que vos decías, Blas, pero sin embargo este gobierno, desde que empezó, el Cambiemos empezó, ha bajado el consumo. El consumo ha caído, recién está empezando a repuntar ahora. Claro, pero nunca nunca dijo... que está en contra del consumo. Hoy viendo hace un rato el teléfono, apareció una nota de un profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires que se llama Alayón, ¿puede ser? Bueno, entonces él hace una especie de relación entre lo reaccionario de Juan Cruz Varela, que hablaba de los negros, y las declaraciones que hizo Javier González Fraga respecto de que en el gobierno anterior hubo lo que decía Lucita, un fomento del consumo como valor, y que lo que había conseguido esa potencialización del consumo era hacer creer a las capas medias, a los empleados medios,
que con su salario podían comprarse teléfonos, podían comprarse plasma, podían viajar y podían tener coche, ¿no? Y entonces denunciaba eso como una especie de crimen clasista de un ex radical, conservador, director de bancos, y este tipo lo que estaba diciendo era la verdad de su política. Estaba diciendo, miren, esto de fomentar el consumo es un cuento. Lo que estamos creando es ilusión, y la ilusión sirve para producir favor y contención y consenso, pero eso se acaba, ¿no? Entonces este tipo estaba diciendo cínicamente o sinceramente, estaba diciendo que una cosa es fomentar la ilusión de consumo, otra cosa es lo crítico, por eso diferenciaba subjetividad y sujeto. El sujeto dice, me están regalando, ¿cuál es el mecanismo del capitalismo? Fomentar el consumo, dar crédito y pensar que eso va a salir del sueldo y de los asalariados. Y eso es lo que tiene agarrada a la gente. Lo desmata porque pueden dar consenso, porque quieren seguir conteniendo ese sueldo que les da su trabajo. Sí. No los palos o la represión. Y el trabajo, ¿no? Y el trabajo. Porque en estos tiempos el sector automotriz ha sido muy golpeado, ¿no? Muy golpeado. Si Brasil mejora, ¿viste? Sí, pero están aumentando las ventas, pero son casi todos autos importados de alta gama. Siempre, y la producción siempre queda un nivel más bajo del anterior. Sí, exactamente. Sí. Tenemos que ir a un nuevo corte, enseguida regresamos. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Nunca se sabrá cuánto daño le hicieron al pueblo venezolano los golpistas pro-yanquis de abril de 2002. Nunca se sabrá, porque las consecuencias van como una ola. Van como una ola. Nos quedamos sin dinero. ¿Producto de qué? El sabotaje, la fuga de capitales, el sabotaje petrolero. ¿No recuerdan que pasamos 3 meses sin producir petróleo? Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Lancen latigazo, que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. Profundización de la revolución. Hay como todo un manto de sospecha que se construye de los medios hegemónicos sobre lo que fue el terrorismo de Estado, sobre el mismo 24 de marzo, que como decía, como pueblo es un día de fiesta, pero es un día también de lucha, de alegría y de unión.
Bueno, me parece que sí, hay todo un cuestionamiento y es muy grave, es sumamente grave que de las voces, si se quiere, como autorizadas de la sociedad, que son tanto los medios como los funcionarios públicos, se ponga ese manto de sospecha. Y bueno, también que estemos todos y todas acá y hoy sea un día casi de tanta movilización y tan grande, de una fiesta popular como el 24 de marzo, habla que hay un rechazo social profundo contra ese, digamos, ese discurso. Bueno, estamos de regreso y bueno, nos quedan unos minutos. Sería bueno indagar un poco acerca de esto que se está discutiendo, si estamos en un momento prehegemónico, si ya está instalada la hegemonía política de un nuevo sujeto histórico, un nuevo partido nacional, etcétera, o si realmente esto es simplemente fantasía, ¿no? Ahora, hay una realidad que no sé si alcanza para esto, es que la derecha en el gobierno va acumulando lentamente poder en distintos campos, ¿no? En el cultural, en el simbólico, en el judicial, en lo económico, también en lo político, ¿no? Ahora, ¿alcanza esto para contrarrestar otra serie de tendencias negativas? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que todavía, bueno, en conclusión con lo que venía planteando, todavía no, ¿no? Todavía está abierto que pueda convertir, digamos, el concepto de hegemonía es como muy amplio, o sea, ha sido utilizado como muy ampliamente. Inclusive algunos lo cuestionan, digamos, el desplazamiento para ir a las fuentes, ¿no? Un poco, para el desplazamiento que hace Gramsci de la discusión histórica entre los marxistas rusos, de que era la capacidad de la clase obrera de aliarse a otros sectores para conducir un proceso revolucionario, él hace un desplazamiento para analizar cómo domina la clase dominante, ¿no? Bueno, supongamos que es válido ese desplazamiento. Las hegemonías que existieron previas, la hegemonía menemista o la hegemonía kirchnerista, en el sentido, digamos, relativamente contrario, tuvieron condiciones de posibilidad previas que para mí, lo decía antes, Cambiemos todavía no logró imponer, digamos. El menemismo, que es con lo que se lo puede comparar como género próximo más cercano, que quiso un programa neoliberal y todo lo demás, infligió determinadas derrotas. Tenía a nivel internacional un mundo menos contradictorio del que existe hoy y tenía un nicho de negocios para entregar y para hacer en la Argentina y logró una desmoralización de la clase trabajadora y los sectores populares para comprar ese discurso. Yo creo que las contradicciones que viene teniendo, si bien hay continuidad, en lo que discutíamos antes, la subjetividad, todavía hay que dejar abierto si esa posibilidad existe y no creo que lo puedan instalar sin conflicto. Ya tenemos uno en el terreno de lo que es un aspecto de la ideología, del reservorio, de la relación de fuerzas, en última instancia, que es lo que el pueblo considera que está en contra de la represión y sobre todo los asesinatos. Eso está en el reservorio, en el haber de los sectores populares, ¿no? Y todavía faltan ellos, no porque no ajusten, sino porque el ajuste que pretenden para darle una salida neoliberal es mucho más de lo que hicieron hasta ahora. Sí, ¿no? sí, ya los sectores más gurkas como Broda, expertos, están reclamando una política de shock y estos se niegan, hacen una cosa muy lenta, muy gradual e incluso que les contradice porque para poder bajar los impuestos como quiere el gran capital tienen que bajar el déficit, si no bajan el déficit no pueden bajar los impuestos, están en ese equilibrio, ¿no? Ahora, con relación a lo que vos decías, hay una situación que, bueno, tiene que ver un poco con lo que vos decías, tu especialidad de autonomía, subordinación, etcétera, ¿no? Porque lo que hemos visto desde el 29 de abril del año pasado, el marzo caliente de este año, la reciente movilización de la CGT, es que la clase obrera como tal no está en una situación como cuando salió de la hiperinflación, ni tampoco cuando se salió de la convertibilidad. Incluso se fortaleció durante los 12 años del kirchnerismo. Ahora, es una situación que si las direcciones burocráticas o no las convocan, responde masivamente, pero al mismo tiempo no tiene la capacidad para superarlas, ¿no? Entonces hay una combinación, es decir, esta situación, si hay una declinación de los partidos históricos, si hay una crisis fuerte al interior de los sectores peronistas que nadie sabe cómo se va a resolver, ¿hay un espacio para que el movimiento en general recupere cierta autonomía?
A mí me parece que para considerar lo que vos planteás, habría que tener en cuenta una situación estructural. Así como abusamos de la palabra hegemonía, porque quería decir mayoría, quería decir ya pasamos al frente de la realidad, la verdad histórica se iba a cumplir y la redención estaba cerca. Otra cosa que casi tenía tanta fama como eso era la idea de empate. Nosotros siempre decíamos que era una situación de empate, las clases estaban en empate, porque no se podía concebir que el proletariado fuera derrotado. Entonces nos quedaba la idea de que perdemos por empate, como anoche más o menos, que es un bochorno. La idea esa de empate es cierto que sobre la base de que hay un límite en cuanto a la explotación, la persecución y el malestar de las clases populares. Hay un límite, no podés que eso sea al máximo y que se terminen convirtiendo en esclavos o muriendo en relación con aumentar el capital. Pero es cierto que hay una relación de equilibrio, de desequilibrio, que depende de muchísimas cosas y que me parece para cualquier interesado en intervenir políticamente tiene que estar atento a eso y no quedarse simplemente contemplando a que engorde los sectores populares y derroten a los otros. Me parece que hay una idea que se fue imponiendo cada vez más, que frente al fatalismo de la historia, las cosas iban a pasar porque tenían que pasar, porque el mono iba a convertirse en hombre y lo mismo el obrero va a ser socialista, hay una posibilidad de detectar ciertas cosas cualitativas que te anuncian que algo puede pasar, que es la idea de acontecimiento, que algo pasa de pronto que lo podés interpretar desde todo lo que ya sabías, pero no sabías cuándo iba a pasar. Entonces, abandonar la idea de que el empate es una especie de consuelo porque nunca ganamos, y estar atento a que las cosas pasan cuando aparece una idea, un movimiento, un líder que transforma las cosas cualitativamente. Entonces, el peronismo podrá subsistir si aparece un Perón de nuevo o algo similar, o si la derecha tiene un líder que hegemoniza y realmente hace hegemónico el consenso tras de él. Pero que nosotros que queremos un cambio tenemos que estar atentos a que solo evolutivamente y vegetativamente no se construye un poder. Y que puede pasar cosas y estar atento a que las cosas no son lineales. No es cuanto más pobreza, cuanto más sequía, más inundaciones, más tendría que venir el huracán Irma para que se levanten todos o los marcianos para que todos se unan. No. Yo a eso te agrego, digamos, estoy de acuerdo, te agrego porque hubo una recomposición de la clase trabajadora en términos de cantidad, ¿no? En numérico se ve y todo lo demás, y también en términos de existencia de sectores combativos del movimiento obrero, clasistas, etcétera, coincidiendo con esto, digamos, ¿no? Que no ha llegado a dirigir sindicatos, en los sindicatos docentes que son estratégicos en la provincia de Buenos Aires, etc. Y particularmente, en términos de la lucha política, yo tengo que hablar del Frente de Izquierda, que es una construcción que por lo menos lleva 7 años persistente. Es más difícil en los centros metropolitanos como en Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, donde mantiene niveles históricos, pero por ejemplo en Jujuy, de la mano de un recolector de residuos del SEOM, sacó el 13% de los votos. Al margen de la pelea por la propaganda o la campaña hacia octubre y todo lo demás. Como dato, quiero decir, aparte del kirchnerismo, hay también una izquierda que si la hegemonía de la derecha fuese tal, si ustedes se acuerdan, en los 90 nos habíamos reducido a discutir en términos casi académicos, ¿no? Y ahora es mucho más contradictorio. Nos queda 1 minuto para cada uno. ¿Cómo ven la cuestión política general de aquí a octubre? Adivino. Sí, para eso los invité. No, yo vuelvo a decirte lo que ya dije, lamentablemente, que es no existe esta situación de empate o de equilibrio permanente, pero existen cosas que no están prefijadas, que se puedan anticipar y que mecánicamente van a llegar a un resultado. Que hay que estar atento a cosas cualitativas, de repente que aparezcan ciertos hechos que exciten o que indignen o que aclaren o que sean reveladores de la situación más general, de la situación más estructural, por sobre las situaciones más personales y coyunturales, ¿no? Que aparezca eso. Y para eso me parece que además de la izquierda, de los partidos, está el lugar de la intelectualidad, y es lamentable el lugar de la intelectualidad frente a otras épocas. Lo que ha sido en el otro gobierno de Carta Abierta, lo que es la universidad de muchos lados directamente al servicio de propagandizar el poder
oficial. Entonces me parece que ahí hay una crisis también. De cuanto a antes los universitarios eran casi, te diría, la materia prima del espíritu crítico, de ser opositores o de ser enfrentar y tratar de revelar la verdad de la estructura. Ahora no. Fernando, está abierta la crisis muy importante por lo de Maldonado. Hasta ayer se decía que no iba a afectar en lo electoral y que no afectaba al núcleo duro de Cambiemos. Hasta ayer nomás, quiero decir estas horas, hoy cambió. No sé qué puede pasar con esa crisis. Si eso lo logran cerrar o esconder, para mí octubre no lo veo muy diferente a lo que fueron las elecciones de las PASO y no creo que lo decisivo pase por octubre. No. Pasará por los próximos años. Por los próximos años. Bueno, Blas de Santos, Fernando Rosos, muchas gracias nuevamente por estar acá y nosotros nos estamos yendo hasta dentro de 7 días. Gracias a ustedes también que están del otro lado de la pantalla por seguirnos miércoles a miércoles. Pero no se vaya del canal, porque ya viene el Noticiero Popular con la conducción de Lucía Macaño y Ignacio Echar. Será hasta dentro de una semana. Gracias a todos.